Bien, me toca entonces presentar en esta mañana al orador de esta semana. De repente para algunos es nuevo, es nuestro hermano Carlos Rivero, líder de la congregación de la Iglesia Adventista de Guatapé, Monteolivo, en Colombia. Él ha estado con nosotros durante esta semana, así que lo vamos a escuchar en esta mañana. Buenos días, feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Bueno, en esta mañana queremos iniciar con algo antes del tema. Y quiero hacerlo alabando a Dios. Queremos hacerlo alabando a Dios, cantando al Señor. Entonces quiero invitar a mi esposa que pueda venir aquí junto con una pequeñita que tiene sueño, pero vamos a ver. Bien, aquí está Gabriel también. Bueno, ya hemos aprendido dónde vamos, no vamos todos. Entonces, bueno, vamos a cantar a continuación. Es un especial que es una mezcla de himnos muy hermosos de nuestro himnario. Algunos de ellos ya no están en el himnario actual de nuestra iglesia, pero todos eran parte del antiguo himnario de nuestra iglesia, himnos de adoración que fueron de mucha bendición para todo el cuerpo de creyentes con el paso de los años. Así que muy atentos a este especial. Igual
pertenezco a Cristo. Ancure su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Cristo Señor, mi Dios, mi Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres Amén. Bueno, después de este especial, quisiera así también tener unas palabras de agradecimiento para todos los que pues nos han acompañado durante esta semana, que de alguna u otra forma han hecho parte de lo que ha sido nuestra estadía aquí en la provincia de Oxapampa. Por supuesto a Daniel, a Jackie, ¿verdad? Nuestros amigos, quienes nos han recibido estos días allí en su hogar, Josué, Alice, bueno, toda la familia y todos que de una u otra forma siempre habían estado pendientes, y el hermano Pedro, el hermano Edwin y su esposa, en fin, todos pues a los que de una u otra forma aquí han estado, y
de muchas formas han contribuido también para que podamos estar bien. A quienes tengo referencia en torno a eso y quienes no, a todos muchas gracias. Nos hemos sentido muy contentos de estar aquí. Como decía, aunque he estado en varias ocasiones en Perú, es la primera vez que estamos en la provincia de Oxapampa. Nos ha agradado mucho, nos recuerda más a nuestra tierra que quizás Lima o Arequipa, quienes tienen características muy diferentes, distintas a nuestros países de procedencia. Entonces, muchas gracias, agradecidos con Dios por eso, y bueno, deseosos de que lo que viene este día, lo que será parte de este día, no solamente ahora el sermón que viene a continuación, sino también el espacio de la tarde después del almuerzo, donde tendremos espacios para atender algunas inquietudes en torno a diferentes temáticas, donde esperamos también tener algunos espacios para conversar con ustedes en torno a familia, en torno a salud, en fin, pues, o profecías, en fin, en función de la necesidad de la iglesia, pues sea en todo sentido de mucha bendición. Así que bueno, agradecidos con todos, gracias por el amor, gracias por el cariño, y gracias al Señor que nos ha permitido estar con ustedes durante todos estos días. Quisiera que abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Para ello vamos a hacerlo en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Hechos 26. A lo largo de toda la semana hemos estado viendo diferentes historias del libro de Hechos, solo algunas, porque es un libro histórico, así que ese libro cuenta diferentes historias. Y seleccionamos algunas para a partir de ellas sacar lecciones objetivas que vayan en armonía con la temática propuesta para esta semana. Aún existe esperanza. Y quiero hablarles de un hombre. O comenzaremos este tema hablando de este hombre. Capítulo 26 de Hechos abre mencionándonos a un rey. A un rey que tenía un linaje conocido, importante. Su nombre es Agripa. Dice Hechos 26, entonces Agripa dijo a Pablo, y ya conocemos de Pablo porque en la semana estudiamos su historia, la conversión de Saulo a Pablo. Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bueno, aquí está el rey Agripa. ¿Quién es el rey Agripa? El rey Agripa es un rey que viene de un linaje bíblicamente muy conocido, ¿sí? Estaba vinculado a hombres que fueron importantes en la historia contemporánea, para ese entonces de Israel, de Judea, por sus cosas buenas, en el caso de algunos, cuando se podían mencionar, y por sus cosas malas, ¿sí? Agripa, para darles una historia, por ejemplo, era su bisabuelo era Herodes, el mismo que había mandado asesinar a los niños de Belén, ¿se acuerdan? Ese era su bisabuelo, Herodes el Grande. Uno que era recordado por su crueldad, por su temor a cualquier tipo de invasión. Pensaba mucho en su seguridad, pero también por sus obras en arquitectura, por sus obras en infraestructura en Israel, ¿okay? Que fueron muy importantes para el desarrollo económico de Israel, aún hasta hoy, debo decirlo. Porque Herodes el Grande fue aquel rey que fue también considerado, porque fue, por ejemplo, el que construyó, el que remodeló el antiguo templo, que era un templo sencillo, y Herodes lo convirtió en la obra
de ingeniería más importante de todo el imperio romano. Por eso era llamado no el templo de Esdras y Nehemías, era llamado el templo de Herodes. Tenía detalles tan hermosos como la puerta la hermosa que hablamos en la primera noche de esta conferencia, que eran puertas bañadas en oro. Tenía detalles tan preciosos, era tan perfectos los trabajos que había hecho Herodes. De hecho, el templo era pequeño, el original, y Herodes dijo: yo necesito ese monte más grande, y él no se medía. Y uno dice: ¿cómo va a ser del monte más grande? Pues hizo que el monte fuera más grande. En una obra de ingeniería que todavía se analiza, se estudia lo que hizo Herodes. Es más, en los restos de ese antiguo templo, existe la documentación. Hay cierta analogía con algunas obras que hacían los incas en el Perú. Usted puede tratar de introducir una lámina DNI, quizás si es delgada, una tarjeta de banco, de crédito, entre bloque de piedra y bloque, entre bloque y bloque, que por cierto, cada bloque de piedra podía pesar entre 500 kilos y a 1 tonelada. Y usted intenta meterlo allí y no puede. Es perfecta, era calzada perfectamente. Pero no solamente fue el que remodeló el famoso templo de Jerusalén. Era tan importante ese templo que los romanos buscaban cuidarlo al costo que sea, porque era una de esas obras de las cuales ellos se glorificaban también, porque estaba dentro de su imperio. Por eso cuando Tito invade Jerusalén, dio la orden de, sobre todas las cosas, conserven el templo. Pero cuando Dios dice algo, aunque haya contraorden, lo que Dios dice se cumple. Y Dios había dicho que el templo iba a ser destruido y fue destruido, aunque los romanos no lo querían. Ahora, también construyó el famoso Herodium. Él quería que su palacio estuviera sobre un monte, desde donde pudiera observar buena parte del territorio que él gobernaba, pero que también fuera resguardado. Bueno, pero no existía tal monte. Él dijo: entonces me lo construyen. Y construyó el monte. Todavía la gente va hoy al Herodium y forma parte de los ingresos importantes a Israel. Pero otra de sus obras de ingeniería se llama Masada. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y Masada es básicamente muy cerca del Mar Muerto, y es una estructura tallada en la montaña, que tenía incluso agua caliente, tenía centros de almacenamiento de comida y demás, y se encontraba blindada también por el lugar donde se hallaba. Fue justamente ahí donde huyeron los últimos judíos rebeldes ante los romanos. En otras palabras, Herodes era recordado por su gran arquitectura, por eso lo he llamado el Grande también, pero también era recordado por su crueldad, y muy particularmente por haber mandado a matar miles de pequeños menores de 2 años en Belén Efrata. Ahora, Agripa no solamente era bisnieto de este Herodes. Si era bisnieto de este Herodes, también estaba ligado a otro. Era su tío abuelo, Antipas, Herodes Antipas. Su tío abuelo, Herodes Antipas, fue el que mandó a cortar la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. Y no solamente mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, fue el mismo que tuvo en su mano la posibilidad de liberar a Jesús. Pero cuando Pilato se lo envía a él, pues él en realidad ya estaba sumido por completa en el pecado contra el Espíritu Santo, no había más que hacer por él. Y pues él lo que quería era satisfacer la curiosidad: hágame un milagro ahí, yo lo libero. Pero Jesús no abrió su boca delante de él, porque Jesús dijo: no se tiran perlas a los cerdos. No se tiran perlas a los cerdos. Herodes ya era un cerdo espiritual, según la palabra de Jesús. Ya no tenía vuelta atrás. Jesús no dijo nada. Es el mismo. Pero además está vinculado a otro personaje que también nos menciona la Biblia, que era su propio padre, Agripa I.
el mismo que había por su orden martirizado al primer apóstol, Jacobo, el mismo que en un acto de arrogancia y de soberbia ante su público, que lo proclamaba Dios, sufrió una de las muertes históricas conocidas más horribles. Y cuenta el libro de Hechos. ¿Se acuerdan cuál fue? En ese mismo momento, mientras él era proclamado Dios, comenzó a comérselo. Mientras tenía sus vestiduras reales, comenzó a comérselo los gusanos. Murió de una forma horrible, espantosa. Todo esto estaba en la mente de Agripa. Todo esto, lo que había pasado con su bisabuelo, lo que había pasado con su tío abuelo, lo que había pasado con su padre, todo estaba muy claro en la mente de Agripa. Y aquí está Dios, dándole a él la oportunidad de cortar una cadena maldita, de cortar una cadena de maldición y que se pudiera convertir en algo diferente. Por esa razón, el versículo nos dice que entonces Agripa le dice a Pablo, ante quien comparecía: bueno, te doy permiso, defiéndete por ti mismo, habla. Y prácticamente el resto del capítulo 26 es Pablo hablando. Pablo le gustaba hablar. Pablo era bueno para hablar. Era elocuente, era profundo en su pensamiento y demás. Mi esposa a veces me dice: amor, usted habla mucho. Hablo mucho en aquí. Yo por lo general fuera de aquí no. Si tú me preguntas te digo. Si me haces una consulta te respondo. Si estamos conversando, escucho porque tengo dos oídos y una boca. Eso significa que debo escuchar el doble de lo que hablo. Y escucho, aprendo y luego hablo. Hablo, pregunto y escucho. Pero aquí me pasa mucho. Pero quizás es más por la pasión de compartir una verdad tan tangible, tan preciosa en mi vida, como es lo que tiene que ver con Cristo. Así que Pablo comenzó a hablar. Habla de su conversión, habla de la historia, de cómo Jesús le habló, de lo que él comenzó a vivir, a experimentar, de lo que ha estado haciendo durante todo ese tiempo. Y así se va prácticamente todo el capítulo 26 del libro de Hechos. Hasta que finalmente Pablo llega al punto clave, la pregunta. Esta es mi experiencia, dice Pablo. Tú, Agripa, ¿te quedarás así o no? Pablo era una persona que no desperdiciaba ninguna oportunidad para dar testimonio. Toda oportunidad que tenía, Pablo siempre la utilizaba para dar testimonio. Había aprendido a vivir así. Y ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros nos familiaricemos exactamente con lo mismo, porque así Dios de una u otra forma siempre te colocará personas para testificar. Y es algo que nos debe caracterizar, entre otras cosas, porque no hay nada más triste para mí, por ejemplo, que ver que una persona súbitamente, la vida del hombre es tan frágil, es llevada al descanso, y tú piensas en la última vez que le hablaste, le diste un saludo, conversaste con él, intercambiaste una palabra, hablaste de política, de cocina, de comida, en fin, pero ¿le hablaste de la fe que había en ti? En una ocasión me encontraba en la ciudad de Ibagué, en el centro de Colombia, departamento del Tolima, provincia de Tolima. Ibagué, como Perú, Colombia como Perú tiene diferentes volcanes. Los de Perú se concentran más hacia el sur, ¿cierto? Arequipa, Moquegua, Tacna. Los de Perú están también en el sur, frontera con Ecuador, y hacia el centro del país. No hay muchos hacia el norte o hacia el oriente. Pero hay uno que se encuentra en un punto central en el país, que incide en varias provincias. De hecho, él separa varias provincias y se llama el Nevado del Ruiz. Ese volcán estalló por última vez el 13 de noviembre de 1985. Un pueblo entero desapareció. El pueblo se llamaba Armero. Ibagué se encuentra apenas 1 hora y media de Armero. Recuerdo que estando en unas conferencias igual, de otra naturaleza, era más de fortalecimiento a la iglesia, estábamos allí en conferencia
Y la hermana me dice, hermano, mañana jueves, porque durante el día atendíamos personas, era un miércoles, y me dice, hermano, mañana jueves quiero llevarlo a conocer algún lugar. Mañana no vamos a atender personas en la mañana y en la tarde, solo la conferencia en la noche. Así que quiero llevarlo a que conozca algún lugar. Dígame a dónde quiere ir. Yo sabía de la desgracia por un trabajo periodístico que había hecho años atrás, pero más de investigación y de análisis, porque pues esa desgracia pasó en 1985 y yo no había nacido en 1985, ni pensaba nacer, ni estaba cerca de nacer. Así que entonces ella me dice, ¿qué quiere hacer? Yo dije, hermana, yo quiero ir a un lugar que hay un pueblo destruido. Yo sé que se encuentra en esta provincia. Se llama Armero. Ella me dice, hermano, ¿de verdad quiere ir ahí? Yo le digo, sí, hermana, con emoción, ¿no? A mí me encanta la historia. Daniel me ha tenido entretenido toda la semana, me cuenta todos los días en el desayuno algo de la historia de Perú y ahí me quedo todo el día conectado. Así que me fascina la historia, en sus aspectos brillantes, en sus matices más grises y tristes, porque creo que de la historia uno aprende y que nadie tiene orientación exacta a dónde va si no tiene un cuadro claro en torno a su historia, de dónde viene, qué es lo que ha pasado y cómo pasó. Así que bueno, yo le dije, sí, hermana, con emoción, yo quiero ir allá. Pero ella agachó la cabeza y se entristeció. Yo entendí, quizás, porque estaba muy cerca, a 1 hora y media del lugar, quizás ella perdió familia allá. Pero yo le dije al verla así, oh, no, hermana, pero no, si a usted no le parece bien, no vayamos allá, tranquila, hagamos otra cosa, no pasa nada. Me dice, no, hermano, si usted quiere ir allá, yo voy a ir allá. Me dijo, yo no voy desde antes de la desgracia, pero si usted quiere ir, yo voy a ir. Listo, hermano, está bien, y fuimos. Así que al día siguiente llegamos a aquel lugar. Ella caminaba entre las ruinas, ya había pasado tantos años, para este momento ya 39 años se cumplen dentro de 2 meses exactamente. Hoy es 13, 14. Ok, exactamente dentro de un mes se cumplen 39 años de aquella fatídica desgracia en la que murieron una sola noche entre 26.000 y 30.000 personas. Ahora bien, cuando llegamos allá, pues yo estaba entretenido mirando algunas ruinas, ya casi todo parece selva, porque como eso fue volcánico, la tierra volcánica tiene mucho mineral, así que la vegetación crece rápido, aparte de abono de volcán, habían más de 20.000 personas allá abajo, así que todo eso sumaba al abono de la tierra, y los árboles eran grandes, ya parecía una vegetación de 80, 100, 120 años. Bueno, y estando allí entonces, pues yo entretenido, averiguando, conociendo, indagando. Y ya después de un rato, que yo veía a la hermana triste, me animé a preguntarle, le digo, hermana, ¿por qué está triste? Cuéntame. Me dijo, bueno, Carlos, primero yo conocí este pueblo, un pueblo grande. La llamaban la Ciudad Blanca porque era la zona donde más se producía arroz y algodón en Colombia. 70% del arroz y el algodón de Colombia salían de esa municipalidad de Armero. Me dijo, pero te voy a decir lo más exacto, el por qué estoy así triste. Me dijo, el día previo a la desgracia, un lunes, el alcalde de este pueblo fue a Ibagué, donde yo vivo, me dijo él. Y él fue a mi tiendita. Para ese entonces yo era la única persona que en ese pueblo tenía un restaurante, tienda vegetariana, y vendía productos. Y a él le gustaba, así que como yo estaba cerca de la gobernación, cuando él iba a hacer sus diligencias en la gobernación, el alcalde luego venía y entraba a mi tiendita y habíamos hecho una relación de amistad, conversábamos, compartíamos y demás. El día previo a la desgracia, él llegó a mi negocio y me saludó. Yo lo vi angustiado, me dijo.
Y le pregunté: Moncho, ¿qué te pasa? Él se llamaba Ramón, le decía Moncho. Moncho, ¿qué te pasa? Le dijo. Ay, le dijo Constanza, es que estoy muy preocupado. Vine con estos documentos pidiéndole al gobernador, aquí creo que era presidente de provincia, al gobernador, presidente de provincia, presidente regional, le pedí una orden de evacuación de la ciudad, pero no me la dio. Estaba jugando pool, bebiendo, y me dijo que no, que eso era demasiado dinero. Además no teníamos certeza que de verdad el volcán iba a estallar. Al día siguiente fue la tragedia. Pero lo más triste fue que ella, por la razón por la que estaba triste, es porque cuando el gobernador de provincia, gobernador regional, presidente regional, se iba del negocio, pues ella lo despidió, no le dijo nada más. En todo ese tiempo que lo conocía, pues ella no le hablaba de la fe. Él sabía que ella era cristiana, pero ella no le hablaba de su fe. No le dijo nada en cuanto a Dios. No le compartió la bendita esperanza que había en su corazón. Y así se fue el alcalde, corrijo, del pueblo armero. Lo que Constanza no sabía era que ese era el último día que lo iba a ver. Porque el día siguiente fue la gran desgracia, donde entre las 26.000 a 30.000 personas que murieron, él estaba entre ellas. Murió montado sobre un carro de bomberos con un megáfono gritándole a la gente que corrieran a la zona más alta de la ciudad, que corrieran hasta que el primer alud lo alcanzó. Bueno, por eso ella cargaba esa cruz de pena y de tristeza. Yo le dije: hermana, por esa razón es que como Pablo, nuestra única seguridad es aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Porque primero, tú no sabes cuándo es tu última oportunidad. Ayer les decía, hay 2 días en la semana que usted no puede hacer nada. Ayer y mañana. Porque ayer ya se fue. Y mañana usted no sabe si para usted o no. Y como usted no lo sabe en cuanto a usted, pues tampoco usted lo sabe en cuanto a otro. Por eso aprovechemos la oportunidad. Y Pablo estaba allí. Y Pablo, como dice en Salmo 119, versículo 46, ante reyes daré testimonios y no me avergonzaré. Y Agripa lo puso a hablar, y a Pablo le encantaba hablar de Jesús. Así que se puso a hablar y hablar y hablar de Jesús. Y finalmente encara a Agripa y le hace una pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, después de escuchar su elocuente discurso: Pablo, por poco me persuades. Te faltó poquito. Y ojo, era Pablo, ungido del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder celestial, en un discurso maestro, lleno de poder. Pero Agripa dijo: por poco me persuades. Déjame a mí aquí. Yo sé que tengo una cadena de tristes historias detrás de mí. Yo sé que han pasado cosas horribles en mi familia. Yo sé que no tengo paz y tranquilidad. Pero déjame aquí. Yo prefiero mantenerme lejitos, huyendo del Salvador que me estás prometiendo, que me estás ofreciendo. Cuando hablo de huir, pienso en primer lugar en la lección de escuela sabática de esta semana. Porque justo en una de las intervenciones de nuestro hermano Josué, para quienes estaban, en uno de los días de esta semana, hablaba de alguien que abandonó todo para huir de Cristo. Huyó de Cristo. ¿Se acuerdan quién era esa persona? Bueno, la Biblia lo define como un joven, ¿cierto? Que al parecer sentía calor ese día, donde estaban ahí en el huerto, cerca donde estaba Jesús. Y cuando lo fueron a apresar, pues la gente lo agarró por la sábana. Y pues él, ni corto ni perezoso, pues soltó la sábana. El asunto era que debajo de la sábana estaba él, como Dios lo trajo al mundo. Y así se fue huyendo. Muchos comentaristas dicen que ese joven cuenta esa historia, que el Evangelio de Marcos cuenta esa historia, porque el joven de esa historia es el mismo Marcos.
cuya mamá era la dueña del aposento alto y se llamaba María, y eso sí lo comenta Ellen White. Ahora bien, noten, ese fue un muchacho que huyó, pero él no huyó porque creía porque no creía en Jesús. Él huyó porque tuvo miedo. Él huyó porque creía que en ese momento estar cerca de Jesús no era garantía de seguridad. Él dijo, yo prefiero huir. Pero yo te quiero llevar en la Biblia a la historia de otro, como muchos de los jóvenes que están aquí, atención chicos, y como muchas de las personas, huyó de quien quería hacerles bien. Huyó de la persona equivocada. Abre tu Biblia conmigo, por favor, ahora en el libro de Samuel, segunda de Samuel. Vamos a ubicarnos todos en segunda de Samuel, capítulo número 9. Aquí veremos a otro que huyó, que como Agripa quiso mantenerse al margen, que como Agripa pensó, es que ese Salvador a mí no me conviene, porque le ha dado problemas a mi familia desde antes de nacer, porque los problemas para mi familia comenzaron con el nacimiento de ese Salvador. Agripa lo sabía. Bueno, Mefiboset, de quien hablamos a continuación, también pasó la vida huyendo. Pero miren su contexto. Samuel capítulo 9, segunda de Samuel. ¿Estamos ahí? Síganme en la historia. Dice la palabra de Dios. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David está queriendo encontrar a alguien de la familia de su gran amigo Jonatán, aquel que murió cuando la familia de Saúl cerró su desgracia. Pero mientras Saúl y Jonatán morían, ocurrió un incidente que el mismo libro de Samuel nos cuenta. Mefiboset apenas era un pequeño y su nodriza, su nona dicen en otras partes, su nodriza lo toma, y cuando se llega la noticia de que Saúl había muerto, de que Jonatán, su padre, el padre de Mefiboset, había muerto, en su desesperación, en su miedo, en su temor, deja caer al niño. Y el niño queda lisiado de pies. A diferencia de hoy, donde aunque eso le pase a un niño, hay tratamientos, hay esperanza, hay forma médica de poder corregir la situación. Para aquel entonces no. Y menos porque ese niño fue escondido. Fue escondido. Dice la palabra de Dios entonces así, versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y cuando le llamaron para que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, aquí entonces el siervo Siba le dice a David, mi señor, yo tengo respuestas para su pregunta. Si hay un muchacho y es hijo de Jonatán. Ahora noten, David se extraña y dice, ¿cómo así? Que un hijo de mi amigo, o sea, un hijo de mi compadre, dirían, no sé si aquí lo dicen así, es como el cercano, ¿sí? Un hijo de mi compadre, un hijo de mi amigo que me cubrió cuando su padre me quería matar, que me defendió, que me anunció, que lloré su muerte. ¿Cómo así que un hijo de Jonatán vive y yo no lo sé? Pues le cuento. Después de que él cae, siendo un bebito, y queda entonces con sus pies maltratados y lisiado, entonces, a él se lo llevan y lo esconden. Ese pequeño desde muy chiquito se le decía algo. ¿Qué le decía? Hay un hombre malo, se llama David y te quiere matar. Si te encuentra, te mata. Si te encuentra, te va a aniquilar. ¿Por qué? Porque tú eres el último heredero de la corona de Saúl, el último vivo.
Ahora, fíjense, importante, esta persona que lo educó así, quizás su nodriza, quienes están vinculados a él, quizás siguieron una lógica que pasaba en los demás reinos, claro, porque si yo era el hijo del rey, o yo era el último descendiente del rey anterior, era naturalmente el heredero a la corona. Así que el rey actual tenía algo claro: tengo que erradicar al sobreviviente, al heredero natural de la corona, para que nadie de ninguna forma refute mi autoridad como rey, refute mi corona. Así que quizás en medio de todo esto a este pequeño les has dicho: cuídate de David. Tu vida consiste en mantenerte escondido de David, lejos de David, oculto de David, que David no sepa tu existencia. Pero llegó el bendito día donde David pregunta y le dicen: hay un hijo de Jonatán, tu amigo. Y le dicen a David, que estaba en un lugar específico, dice: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Y envió el rey David y lo tomó de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora quiero decirte algo. La palabra Lodebar, es una expresión que le dieron a ese lugar por las características de ese lugar. Lodebar en hebreo significa lugar sin pasto, lugar de olvido. Así significa Lodebar. De muchas formas, algunas veces también pasa aquí en Perú, hay lugares que son llamados de cierta forma por su característica, ¿okay? Yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, aquí escuché, no sé si es así, ustedes me corrigen. Sé que ayer pasamos por un lugar que me dijeron: por aquí para arriba queda Salsipuedes, ¿no? ¿Sí se llama así, cierto? Salsipuedes. Yo no sé si el pueblo le pusieron así porque es difícil salir de ahí, no lo sé, ¿no? Pero es como Salsipuedes. Ya algo sí soy consciente: el puente que está aquí, el puente colgante, que da entrada hacia esa zona, pues más o menos ya comienza a revelar que Salsipuedes, ¿ya? Ahora, conozco otros lugares del Perú, por ejemplo, en la frontera con Bolivia, lo mencionaba en uno de los temas de esta semana, llamado Desaguadero. Y yo dije: hace honor a su nombre, porque es eso, un desaguadero literalmente. Bueno, en Israel también pasaba así, se le colocaba nombre a los lugares en función de sus características. Este muchacho vivía en un lugar que se le llama Lodebar, que significa lugar de olvido, tierra sin pasto. Cuando yo les digo eso, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? Lodebar, un desierto, muy bien, ok, un lugar recóndito, ¿cierto? Porque es como lugar de olvido, donde la gente se iba cuando no quería que nadie lo recordara, cuando quería olvidar, cuando no quería estar presente delante de nadie. Bueno, un lugar de olvido. Allá fue donde llevaron a este muchacho, tierra sin pasto. Allí se encontraba. Versículo 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Ahora yo quiero que piensen un poco en Mefiboset. Mefiboset estaba allí lisiado, o sea, inmóvil en sus pies, o quizás se arrastraba o caminaba, pero con mucha dificultad. Y un día llegan representantes reales del rey y le llega la voz a Mefiboset: Mefiboset, el rey ha enviado por ti. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo pudo haber tomado esa noticia Mefiboset? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la tomó él? Entiendan su contexto. Él fue educado como: escóndete, vive escondido. Tu vida depende de que David no sepa que existes, que respiras, que alguna vez naciste. Y de repente llegan los enviados del rey y dicen: Mefiboset, el rey te ha mandado a llamar y nos ha pedido que te llevemos a su presencia. Los arqueólogos aún no han podido definir el lugar exacto de Lodebar, porque era tan del olvido, era tan sin pasto, que aún es difícil ubicar dónde pudo haber estado Lodebar.
Pero algo cierto, no se encontraba cerca del lugar donde estaba David. Entonces imagínense a Mefiboset rumbo a Jerusalén, pensando cómo me irán a matar. ¿Será que me va a torturar? ¿Será que me cortará en pedazos? ¿Será que me va a atravesar con espada? Quizás con flechas. No, quizás me va a dejar sufriendo un tiempo en la cárcel. ¿Cómo me irá a matar David? Eso era el pensamiento que tenía Mefiboset, ¿sí? Finalmente Mefiboset llega a David. Imagínense el momento cuando es introducido al palacio, el lugar donde se encontraba el rey David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Mefiboset en ese punto dijo: bueno, Dios, que me sentencie, que diga lo que quiera decir, ya estoy perdido, ya se acabó todo. Pero aquí viene el versículo 7. No sé cómo estaba David, no sé cómo estaba Mefiboset. No sé si estaba temblando. No sé si cuando respondió: he aquí tu siervo, su voz estaba temblando y revelaba miedo. No sé si incluso hasta se habrá orinado, no lo sé. Hay personas que en medio del miedo responden así fisiológicamente. Pero David identificó que el muchacho tenía miedo. Porque ¿qué es lo primero que le dice David? Versículo 7. No tengas temor. No tengas miedo. ¿Qué pasa? David quizás no sabía todo lo que le habían dicho a Mefiboset en cuanto a esa persona. No tengas miedo, le dice. Tranquilo. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás pan a mi mesa siempre. ¿Ustedes se imaginan a Mefiboset que se encontraba postrado escuchando eso? ¿Cómo? Pero todavía era tanto el miedo que había albergado durante tanto tiempo que seguramente dijo: esto va a ser una trampa. Él quiere que me relaje. Él quiere que me descuide. Quizás viene lo peor justo cuando esté descuidado. Y David le dice: no, tranquilo, tranquilo. Yo no quiero matarte, yo no quiero hacerte daño, yo contigo quiero hacer misericordia. Te devolveré las tierras de tu padre. Quiero que comas pan a mi mesa siempre. Mejor dicho, a Mefiboset le resolvieron la vida. Porque por un lado le estaban dando tierras y no las tierras sin pasto y del olvido, sino que a Mefiboset le estaban ofreciendo las tierras de Saúl, que seguramente eran las mejores de Israel en sus días. Pero a la vez le estaban diciendo: ahí tendrá casa en su tierra, tu comida depende del rey. Mejor dicho, le resolvieron la comida y le resolvieron la vivienda. ¿Quién fuera Mefiboset hoy, cierto? Tener casa y comida resuelta, que usted nada más se preocupe por otra cosa, solamente por vestir, solamente por lo demás, porque su comida y su casa está segura. Bienaventurado, ¿cierto? Qué delicia, qué tranquilidad ahora ser Mefiboset. Pero ahí está este muchacho. Yo me imagino a Mefiboset, permítame conjeturar, diciendo, no sé quién le metió todas esas mentiras en su mente, diciendo: condenados a lo que yo pude haber tenido acceso toda mi vida, y viví en esa vida miserable, en esa tierra desierta, en esa tierra del olvido, sufriendo, pasando penalidades, cuando pude haber tenido todo esto. Finalmente Mefiboset descubrió la mentira. Descubrió que durante toda su vida había estado huyendo de la persona equivocada. Sí, estuvo huyendo de David, quien lo único que quería con él era ser su amigo, era hacerle misericordia, era premiarlo por ser el único que quedaba del linaje de Jonatán, era llenarlo de bendiciones. ¿Saben? Como Mefiboset estás tú, joven. Como Mefiboset existen muchos hoy en este mundo, huyendo de la persona equivocada, huyendo de la persona que ellos piensan: me va a acabar la felicidad,
me va a acabar el placer, me va a acabar lo bueno. Por eso yo no quiero por eso yo no quiero ser religioso, por eso yo no quiero entregarme a Cristo, por eso yo no deseo entrar en las aguas bautismales o adquirir un compromiso con Jesús. No, yo prefiero mantenerme lejos, porque es que, y aquí vienen las mentiras, se repite el círculo vicioso de mentiras, viene del mismo, viene de Satanás. No, es que los cristianos, uno se mete a la iglesia y ya quiere compromisos. No, ya uno no puede hacer esto, tampoco puede hacer esto, tampoco puede hacer esto, tampoco puede hacer esto. Y de repente comienza el enemigo a conjeturar más cosas y a llevar más mentiras y te dice, miren, es que cuando en el mundo a uno le va mejor, en la iglesia las cosas no marchan bien. Vienen los problemas y vienen las dificultades. Entonces comenzamos a huir de Cristo. Sí, comenzamos a huir de Cristo. Huyendo y nos las pasamos entonces huyendo de la persona equivocada mientras vamos de la mano, a la sombra, con aquel que no tiene otro propósito más que destruir tu vida. No tiene otro propósito que destruir tu vida. Y aquí está Jesús, como David. De hecho, Jesús es hijo de David. Y aquí está Jesús como David, refiriéndote hoy las mismas palabras que le fueron dichas a Mefiboset, sí, porque las podemos aplicar con exactitud milimétrica. Dice el versículo 7 que David le dice, Jesús hablando en nombre David hablando en el nombre de Jesús dice, no tengas miedo. Y hoy nos dice lo mismo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué no das el paso de fe? ¿Por qué no tomas una decisión por mí? ¿Te preocupa qué dirá la gente? ¿Te preocupa qué van a decir los amigos? ¿Te preocupa que eso sea verdad, de que cuando entramos con compromiso, con determinación a la fe, pues entonces ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro? David te dice, el Señor Jesús a través de David nos dice, no tengas miedo. Conóceme, conóceme. Miren, para conocer a las personas, una de las cosas más sencillas que uno puede hacer es, pues, compartir con ellas. Yo recuerdo una ocasión estaba en Bolivia y me hablaron mal. Unos hermanos me abordaron, unas personas me abordaron y me hablaron mal de un hermano que vive en Lima, cerca de Lima, y a veces va a Lima. A salir de aquí voy allá a visitarlo. Pero terriblemente de ese hermano. Hablaron muy mal de esa persona. Y decían cosas en un orden desagradable en torno a él. Pero cuando yo escuché a estas personas, pues yo pensé en las palabras de Jesús. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que quien me estaba hablando mal de él ya estaba dando un fruto, y no un fruto bueno. Yo dije, yo tengo que conocer a esa persona. ¿No voy a conocer? Sí, te voy a conocer. Y ver su fruto. Tiempo después, venía una predicación a Huancayo, y su esposa, la esposa de aquel hermano, me había escrito una carta por un trabajo que había hecho espiritual con su sobrino. Me pidió que pasara por Lima. Igual tenía que pasar por Lima, pero que ellos me iban a recoger. Y ya no me pudo recoger, pero mandó a su esposo, aquel de que habían hablado tan mal. Estando con él, compartiendo con él, comenzamos una relación de amistad que ha durado con los años, y puedo decir, pocos cristianos mejores que ese hombre. Y digo, de lo que me hubiera perdido si hubiera creído en aquellas personas que hablaban mal de él. Hoy te digo, no hay mejor forma de conocer a Cristo que intimando con Cristo, que entrando en una relación personal con Cristo a través de su palabra. Y te aseguro, no defrauda. Jesús nunca defrauda. Hoy nos dice, no tengas miedo, probadme hoy. Jesús es capaz de llenar plenamente nuestras vidas y todas nuestras necesidades. Por eso nos dice, no tengas temor, porque yo a la verdad contigo haré misericordia. Y quiero decirte algo, las
las cosas que pasan a nuestro alrededor nos dicen cuál es el plan de Jesús y cuál es el plan del que está del otro lado. Porque mi querido hermano y amigo, en este mundo hay dos bandos, no hay más. Tú puedes decir, bueno, yo no quiero estar del todo por aquí, pero tampoco del todo aquí. Quiero aprovechar un poquito aquí y un poquito allá. Eso no funciona así. El medio es del diablo también. Y el mundo te da evidencia de cómo termina todo aquel que sirve al diablo. Te doy ejemplos sencillos. ¿Y cuál es el propósito de él? Mira a tu alrededor y vas a ver quién se sume en las cosas de Satanás. Drogas, violencia, promiscuidades, todas las cosas que el Señor, por amor a nosotros, nos dice ¡no! ¿Dónde están esas personas? Condenados a la adicción, presos, muertos, destruidos. ¿Dónde están los que le sirven al diablo? Cuando pensamos en grandes personajes de la historia que han sido instrumentos importantes en el entretenimiento, que sabemos obviamente no están vinculados a Dios, pensemos en, no sé, no conozco celebridades peruanas, pero voy a hablar de algunas. Michael Jackson, celebridades mundiales. Pensemos en un Robin Williams. Pensemos en un Elvis Presley, aquellos que le han servido a Satanás. ¿Dónde están y cómo terminaron? Muertos. Uno murió en un baño, sobredosis. Otro murió con sobredosis de medicamentos, todos en circunstancias muy extrañas. Otro murió quitándose la vida él mismo. Así terminan los que finalmente están en la mano de Satanás, en la mano del enemigo. ¿Conviene eso a nosotros? Por supuesto que no, de ninguna forma. Pero ¿cómo? ¿Cómo finalmente termina y terminaremos aquellos que tenemos nuestra esperanza cifradas en Cristo? Podemos constatar lo que David dijo a Mefiboset: yo a la verdad haré contigo misericordia. Porque son los pensamientos de Dios para nosotros. Uno suele pensar que en los asuntos de fe, que en los asuntos que están vinculados a la iglesia, en realidad es donde se pierden nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Yo te digo, no, de ninguna forma, todo lo contrario. Por ejemplo, el libro del profeta Jeremías tiene un texto que va muy en armonía con esto. Jeremías, en el capítulo número 29, dice la palabra de Dios, en el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de misericordia, para darnos el fin que esperamos. Porque al final, hermano, ¿usted quiere joven? ¿Ustedes quieren enfermedad? No. ¿Ustedes quieren estar lisiados? No. ¿Ustedes quieren estar presos? No. ¿Ustedes quieren estar destruidos? No. Pero eso es lo que sabe hacer Satanás. Cristo sí puede darnos el fin que esperamos, en paz, en misericordia y en verdad. Y sin Él nunca tendrás paz. Vuelvo a 2 de Samuel. Porque a la vez David dijo que iba a hacer misericordia con nosotros, por amor a Jonatán, tu padre. Bueno, hoy el cielo nos hace múltiples promesas a nosotros, pero esas promesas están basadas en el sacrificio de amor de Cristo. Y te dice: yo haré misericordia contigo. Pero no porque tú y yo somos buenos, no lo somos. No porque en ti y en mí haya mérito, no lo hay. Sino por aquel que entregó su vida por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Vida y vida plena. Pero a la vez dice lo siguiente, parte final del versículo: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan para mi mesa, pan en mi mesa, siempre. Dentro de la promesa de restauración de Dios para el hombre está la devolución de la tierra que perdió nuestro padre. Sí, todos nosotros nos convergemos en un punto. Todos nosotros, diríamos, nos encontramos en un punto y se llama Adán.
Ya luego de Adán pudimos habernos repartidos entre semitas, jaféticos y cananeos, y en esta tierra nos cruzamos por la colonización y demás. Pero todos hacia atrás vamos a estar unidos en un punto: Adán, el dueño y señor de la tierra, quien perdió la tierra, quien perdió esta tierra y por la cual quedó bajo el dominio de las potestades de las tinieblas. El Señor Jesús nos dice: haré misericordia contigo, te devolveré las tierras que Adán perdió, y a la vez comerás pan a mi mesa siempre. ¿Saben? Eso comenzará a cumplirse muy pronto. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Acompáñame al libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis encontramos importantes declaraciones en torno a cosas que han de suceder, que están sucediendo y que van a pasar muy pronto. Razón por la cual te conviene elegir ya por Jesús. Pero fíjense, Apocalipsis nos dice: ¿cuándo comenzaremos nosotros a comer pan de la mesa de Dios? Pan de la mesa de Cristo. ¿Cuándo? Fíjense, Apocalipsis 19. Vamos a leer versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios así: y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Versículo 9. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Aquí, hermanos, será la primera cena, la primera comida que tendremos, comiendo de la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo llamó, de hecho, el mismo libro de Apocalipsis, pero capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De la mesa del Rey de Reyes comenzaremos a comer muy pronto. Yo lo creo, tengo la convicción. Los pasos de Jesús ya se escuchan en la tierra. Este mundo no puede soportar mucho más tiempo. Por el punto que lo quieras mirar, a nivel social, a nivel de la naturaleza, a nivel económico, el mundo no da más. No da más. Pero es consciente. Bueno, no sé si todos los que están aquí son conscientes. El diagnóstico para el acceso a las fuentes hídricas, al agua dulce en Perú, es limitado. Y ya se dice, con estudios, que para el 2030, y eso ya será vuelta de la esquina, Perú será el primero de los países, junto con Argentina y Uruguay, que ya lo arrastra, en estar en un déficit de agua dulce. Es decir, que no tendrá suficiente agua dulce para toda su población. Y eso es una cosa mínima. Guerras, rumores de guerras, pandemias, violencia, criminalidad, maldad. Se escuchan los pasos de Jesús. Se escucha que el retorno de Jesús es inminente, está cercano. Y por ende esta boda está pronta a concretarse. Y yo espero ese momento. Pero el texto dice que son bienaventurados los que son llamados a la cena, sí. Porque en esa cena, que nos dice la inspiración, será servida en una mesa de kilómetros y kilómetros, donde estaremos los fieles, los redimidos, lo que hayamos hecho de Jesús el Rey de nuestra vida, lo que hayamos decidido por Él, lo que dejemos de huir de Él. Estaremos ahí y comeremos la cena que Él servirá, exquisita, rica. Pero hay otra cena, ¿sabe? Mismo capítulo 19. Versículo 17 en adelante. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid,
y congregaos a la cena del gran Dios. Esta no es la cena del Cordero, esta es la cena del gran Dios. Y se llama a las aves para que coman. ¿Y saben qué van a comer? Para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y luego sigue describiendo la carne de quienes, en otras palabras, de todos los que huyeron de Jesús y resistieron su llamado de amor. Hay dos cenas. Muy pronto se servirán dos cenas. En una, tú comes. En la otra, tú eres la comida. La palabra es clara. En una tú comes. En otra, tú eres la comida. Yo no sé ustedes. A mí me gusta comer, no ser comida. No sé qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren comer o ser comida? Yo prefiero comer, claro, ni me lo preguntan. Yo quiero comer. Y mucho más allá. Por una razón básica. Si Perú tiene variedad y es rico la gastronomía, la variedad del Perú, imagínense la variedad del cielo. Las comidas que tendremos en el cielo. No, hay muchas razones para estar allá. Hay muchas razones para no faltar allá. Pero allí estaremos quienes dejemos de huir de Jesús, quienes dejemos de huir de la persona incorrecta. Comencemos a huir de la persona correcta y nos arrojemos a los pies del Salvador para ser libres, para experimentar su misericordia, para comenzar a experimentar aquí lo que experimentaremos en el cielo por la eternidad. Mis amigos, mis hermanos, ¿de qué otra forma te habla el Señor? ¿De qué otra forma te muestra el Señor cuánto te ama? Cuánto desea tu restauración. Cuánto desea verte junto a Él. Es el anhelo más grande del Señor. Dios tiene un gran problema. Y simplifico el gran problema de Dios. Lo que Dios más ama, tú y yo, lleva dentro de sí lo que Dios más odia, el pecado. Y Dios lo que más odia del pecado es porque es lo contrario a Él. Él no odia al pecador, no. Él lo que más ama es a ti y a mí, somos pecadores. Él odia el pecado, porque por culpa del pecado, Él no puede ser lo que hoy quisiera ser para ti. Un padre que tú puedes sentir su abrazo, su afecto completo, su manifestación plena, porque según Hebreos 12, Dios es fuego consumidor al pecado. Hace poco hablaba con una señora, una hermana, vive en España, es venezolana. Ella tiene a su hijo, uno de sus hijos está preso en Venezuela. Está preso por razones políticas. Está preso por disentir a la dictadura del régimen totalitarista venezolano. Cuando hablaba con ella, sus expresiones eran de odio. De odio. Expresiones donde deseaba lo peor para los dirigentes venezolanos. Prácticamente oraba el Salmo 108. Para quienes conocen el Salmo 108, es un salmo donde David se lo ora a alguien que no sabemos quién es y le dice que se muera, que se vuelva a morir, que resucite y lo vuelvas a matar, Señor, que sea perdida la memoria de ellos en la tierra, que sus hijos desaparezcan de la faz de la tierra, que pierdan todo. Así ora David en el Salmo 108. ¿Lo conocen? Salmo 108. Bueno, esta hermana casi que le ora ese mismo salmo a Dios para pedirle eso a cada una de las personas que tienen a Venezuela como la tienen. Yo sé que su sentimiento no es positivo para ella, porque al final el que odia poco le hace al odiado, mientras él es carcomido, destruido, porque eso es lo que hace el resentimiento y el rencor. Pero trato de entenderla en un aspecto. Ella odia a quienes odian
porque le han separado de lo que ella más amaba, más ama, su hijo. No sabe, no tiene acceso a él, se encuentra en el centro de tortura más terrible, quizás que existe en toda América, que está en la capital de Venezuela. No puede tener acceso a él, no puede conversar con él. Ella no puede volver a Venezuela por miedo también. Y en medio de esas circunstancias donde ni siquiera sabe si su hijo aún vive, expresaba su odio. Pero insisto, yo la entiendo, porque Dios odia el pecado por una razón más o menos similar. El pecado lo aleja de lo que Él más ama, eres tú. El pecado te ha engañado a ti y te ha llevado a creer que lejos de Dios es que estás bien. Pero a la vez, el pecado ha subido en la miseria, en el dolor, al mundo entero. Ayer que hablaba con mi hermano Abraham, por quien estoy orando, por quien la iglesia ora, ¿verdad? Mientras hablamos con nuestro hermano Abraham, veía su lucha por la vida, su lucha en medio de las circunstancias difíciles. Pienso en, no solo él, en miles de millones de personas que en el mundo luchan con la enfermedad, diferentes tipos de manifestaciones, quienes sufren por la muerte, quienes sufren en medio de la crueldad. Claro que entiendo, de forma remota, pero entiendo el dolor de Dios y su odio por el pecado. Por eso, mis hermanos, mis amigos, en esta mañana, tarde ya te digo, deja de huir de Dios. Deja de huir de Dios. Estás huyendo de la persona equivocada mientras marchas en la sombra del enemigo, del que ha dado fruto de que lo único que quiere contigo es destruirte. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide que te rindas plenamente al Señor? ¿Qué te impide tomar una decisión total por Dios? ¿Qué cosa baladí, superficial, qué cosa simple de este mundo impide que hoy tomes una decisión absoluta por Dios? Por amor de Cristo, por amor de tu alma, decide por Jesús. Deja de huir de Jesús. Yo digo, feliz el día, bendito el día que entendí esto. Feliz el día en que identifiqué que no hay cosa más absurda que huir de Cristo y que no hay cosa mejor que correr hacia Él. El Señor te abre los brazos en esta tarde. Insisto, no sé cuál sea tu situación, donde quiera que estés, cualquiera que sea la limitación, entrégase al Señor. Corre hacia Él. Uno puede pensar es simple, se trata de correr. No se trata de correr, se trata de hacia dónde corres. No corras hacia la izquierda, allá está el enemigo. Y pueden tomarlo como una parábola política, no lo sé. Bíblicamente ahí siempre está el enemigo, la izquierda. Corre a la derecha, ahí está Jesús. Corre donde se encuentra Jesús. Ahí encontrarás seguridad, esperanza, consuelo y salvación. Y si en esta vida, porque hermanos Josué y Daniel no me vuelven a invitar, o porque no podemos venir otra vez por aquí, no nos volvemos a ver, yo espero verlos en una cena. Insisto, en la cena donde no somos comida, ahí yo no quiero estar. Así que si ustedes se apuntan para allá, conmigo no cuenten, allá no voy. Pero tengo la confianza que les veré en la otra cena. En la cena donde nosotros comemos de la mano de Cristo, comemos en amor y donde nos daremos cuenta que en Jesús siempre estuvo la solución, siempre estuvo la esperanza. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora te agradecemos, porque tu palabra con claridad nos dice
que tus pensamientos en cuanto a nosotros son grandes, son de paz y están llenos de misericordia. Porque nos confirmas que así como es más alto el cielo que la tierra, así son tus caminos y tus sueños más grandes con los nuestros, para darnos el fin que esperamos y mucho más. Por eso, Señor, mediante tu Espíritu Santo, que sé seguirá trabajando en los corazones, te suplico, llévanos siempre al lugar correcto. Ayúdanos siempre para huir de la persona correcta, y es el enemigo, para buscar siempre a Jesús y aferrados en Él, a Él y en Él encontrar nuestra esperanza, nuestra seguridad y nuestra salvación. Te encomiendo de forma muy especial a los jóvenes que están aquí, Señor. Tú sabes de qué formas el enemigo les está atrapando, les está engañando. Libéralos, guárdalos para ti, Padre bueno. Te pido por quienes están batallando también aquí, Señor, que han estado en conflicto, que por razones diversas, una u otra, todas arreglables, aún no se deciden del todo por ti. Clamo por ellos, no les abandones, Señor. Sigue trabajando en sus corazones. Te pido por los padres que aquí estamos y que tenemos hijos, para que nos den la gracia y la sabiduría para educarles en el temor a ti. Te pido, Señor, por todos nosotros que estamos batallando en diferentes campos. De forma especial te pido por Abraham. Clamo por él, por su salud. Clamo, Señor, para que conforme a tu voluntad le concedas el deseo de su corazón, el anhelo de todos, de verlo restaurado, y que con esa salud que le des, Él te glorifique, te sirva y contribuya a tu reino. Pero también pido por su esposa, pido por sus hijas, que en el momento de dificultad no huyan de Jesús, creyendo que en Jesús está la causa, sino que ahora más que nunca se aferren a Él, para que puedan experimentar su poder salvador. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque muy pronto te veremos en la gran cena del Cordero. En el nombre de Jesús.